Almacén de Deseos, tenés que encontrar en Facebook, Almacén de Deseos. Te lo decimos porque podés regalarte o regalar un mimo para el alma. Podés encontrar en la fanpage Almacén de Deseos novedades para vos y para tu casa. Hacé lo que te decimos. Sí, no te vas a arrepentir. Ingresá a la fanpage de Almacén de Deseos. Sorteos exclusivos para los seguidores. Y en este mes de enero va a haber descuento, José. 10%. 10% de descuento, entonces, contado efectivo, 10% de descuento. Almacén de Deseos, regalería. Algo habías anticipado, José de Feo. Bueno, vamos a hablar de lo que hemos perdido en el 2016. Los músicos que se nos han ido, grandes estrellas de la música. Es muy particular este año porque varios de los que han fallecido fueron realmente importantes. Y bueno, el último hace muy pocos días. Por supuesto, hace muy pocos días. ¿Pero con cuál vas a empezar? A ver. Vamos a empezar cronológicamente, el 10 de enero, ya arrancamos así el año. Se nos fue David Bowie. Una de esas partidas que nadie espera, por supuesto, ¿no? Claro. Un músico que, bueno, ha recorrido varias generaciones con su música, llegando a ser una gran estrella del rock. Seguimos el 18 de enero, apenas 8 días de la partida de David Bowie, se fue Glenn Frey, que es el creador del grupo Eagles, que es el que estamos escuchando aquí con este gran éxito, Hotel California. Un grupo que supo tener gran éxito, luego se separaron por problemas legales entre ellos y volvieron a juntarse allí a mediados de los 90 para hacer algunos shows más. Bueno, seguimos, pasamos a febrero. No sé si se acuerdan de esta banda, Earth, Wind and Fire. ¿Cómo no? Banda de finales de los 70, de música soul. Soul, funky. Mantara dice que no se acuerda. No se acuerda. Mentiroso. Pero se habremos bailado. En la volanta. En la volanta. La volanta, por supuesto. Y todavía sigue haciendo bailar este tema. Pero estoy seguro que hay gente que se acuerda de la volanta. ¿Cómo no se va a acordar? Me acuerdo yo también. Sigan mencionando lugares. Con este tema ¿Cuántos lugares? Con este tema recordamos a Maurice White, su fundador, que falleció el 3 de febrero. Ningún escenario les quedaba chico a esta gente. Ninguno les quedaba grande, mejor dicho. Hay un montón. Y lo recorrían completo, porque tocando, bailaban, ellos, los guitarristas, los trompetistas, todos recorrían el escenario completo con sus instrumentos. Así pasamos al 8 de marzo. No, bueno, perdón, 11 de marzo. El 11 de marzo se fue Kate Emerson, uno de los fundadores del trío Emerson, Lake and Palmer. También hay que decir que el 7 de diciembre se fue Greg Lake. Ah, sí. Ya no están ni Emerson ni Lake, falta que Palmer. Palmer. What a lucky man he was.
íconos del rock progresivo, uno de los fundadores del género también, ¿no? Género rock progresivo. Y el 8 de marzo, decía, también tuvimos una gran pérdida, mucho más histórica, por supuesto, porque se fue George Martin, productor de los Beatles, el quinto Beatle. El quinto Beatle. Quien produjo todos los discos, absolutamente todos los discos de los Beatles, salvo el llamado Let It Be. Que Let It Be habían quedado las cintas grabadas y John Lennon se le había dado a Phil Spector, ¿no? Pero todos los otros fueron producidos por George Martin. Él fue quien les dio este sonido tan característico a los discos y el que les bancó todos los inventos que hicieron después, ¿no? Cuando se juntaban en los estudios a experimentar, él fue el que les entendía todo lo que ellos querían hacer y lo podían plasmar en sus discos. Bueno, y la siguiente nos tocó de cerca a los argentinos, el 2 de abril. Quédense tranquilos que Santana está bien, goza de buena salud. Solo escuchen el saxofón. El Gato Barbieri, músico argentino de proyección internacional. El otro día escuché una versión de Merceditas, se cumplían 100 años del nacimiento de Merceditas y el Gato Barbieri hizo hasta una versión de Merceditas. Che, cuánta gente que se nos fue, ¿eh? Mucha gente importante, ¿eh? Y de algunos te estarás olvidando. De muchos, por supuesto. No. De muchos. El 21 de abril nos sorprendimos con esta partida. Bueno, lo que estamos escuchando es la música de la película Batman de Tim Burton, año 89. ¿Se acuerdan quién la hizo? Prince. Otro tema que nos hizo bailar en varios países. La que se estaban acordando. En plástico abrían con esta, por ejemplo. Prince, además gran guitarrista, gran bajista. Bueno, tuvimos un pequeño descanso hasta octubre, el 23 de octubre. Se fue el cantante de esta banda. La banda se llama Dead or Alive. El cantante se llamaba Pete Burns. Falleció el 23 de octubre. ¿Ustedes se acuerdan hace unos años cuando hablamos de los emo? ¿Y cómo se vestían? Sí, sí. Bueno, Pete Burns ya luqueaba así 30 años atrás. Mirá vos. Bueno, esto parece bajado de cassette, ¿no es cierto? Guarda la cinta que no se nos trabe, ¿eh? Pasamos al 10 de noviembre. Otro artista histórico que recorrió varias generaciones con su música. Leonard Cohen. I've heard there was the secret chord that gave for music. Do you? It goes like this: the fourth, the fifth. Bueno, y las dos más cercanas a estos días pasaron con un día de diferencia, y justo en Navidad. El 24 de diciembre fallece Rick Parfitt, es el guitarrista de esta banda, Status Quo. Baby kissing in a foreign
Una banda que tiene una gran cantidad de discos, pero saltó a la masividad que no es lo mismo que popularidad, un pasito más allá, con este tema, In the Army Now. Bueno, y pasamos al último. Antes, por supuesto, sé que nos quedó afuera de esta lista Pocho la Pantera, pero ya habíamos hablado de él en el programa. Es verdad. No por eso es menos importante, por supuesto, que Leonard Cohen. Y el 25 de diciembre, les confieso que cuando escuché esta noticia me quedé con los ojos abiertos durante varios segundos sin hablar. Se fue George Michael. 53 años. 53 años. Empezó en los 80 con el dúo Wham y luego tuvo una exitosísima carrera solista. Algunos lo conocieron recién en los 90 cuando participa en el tributo a Freddie Mercury, cuya participación fue tan buena que hasta se pensó que iba a ser el reemplazante de Freddie Mercury en el futuro de Queen. Finalmente no pasó de algunos rumores, porque eso finalmente no se dio. Tenía una voz muy parecida, muy parecida. Y bueno, es el último, esperemos que sea el último de esta lista, quedan 2 o 3 días en el año, pero esperemos que la lista quede ahí. Hasta acá llegamos. Que lleguemos hasta ahí. Muy buen trabajo, José querido, Josecito de Feo, en este resumen del año, de aquellos que nos han dejado y que realmente han sido grandes músicos internacionales en su gran mayoría. Han dejado mucho. Sí, por supuesto, un legado muy importante. Almacén de Deseos, regalate un mimo para el alma. En enero 10% contado efectivo, también ahora en diciembre, que tenéis esta posibilidad todavía de regalar durante este año, los días que quedan. Encontrá Almacén de Deseos en la fanpage, encontrá por supuesto novedades para vos y tu casa, sorteos exclusivos para los seguidores. Almacén de Deseos Regalería. Sorprendete. Ingresa ahora mismo en la fanpage de Almacén de Deseos.